Lectura del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, capítulo número 34. El elogio de la liberalidad. El apóstol Pablo, en su ministerio entre las iglesias, era incansable en sus esfuerzos por inspirar en los corazones de los nuevos conversos un deseo de hacer grandes cosas por la causa de Dios. A menudo los exhortaba a ejercer la liberalidad, al hablar con los ancianos de Éfeso respecto a sus labores anteriores. Entre ellos dijo: en todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. El que siembra escasamente, escribió a los Corintios, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Casi todos los creyentes macedonios eran pobres en bienes de este mundo, pero sus corazones rebosaban de amor a Dios y a su verdad, y daban alegremente para el sostén del Evangelio. Cuando se hicieron colectas generales entre las iglesias gentiles para aliviar a los creyentes judíos, la liberalidad de los conversos de Macedonia se presentaba como un ejemplo a las otras iglesias. Escribiendo a los creyentes corintios, el apóstol les llamó la atención a la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abandonaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Segunda de Corintios 8, 1 al 4. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa. Movidos por el Espíritu de Dios, asimismo se dieron primeramente al Señor. Segunda de Corintios 8:5. Entonces estaban dispuestos a dar generosamente de sus medios para el sostén del Evangelio. No era necesario instarlos a dar, más bien se regocijaban por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara sus ofrendas. En su sencillez e integridad, en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. Cuando Pablo envió a Tito a Corintios para fortalecer a los creyentes de allí, les indicó que edificaran a la iglesia en la gracia de dar. Y en una carta personal a los creyentes, él también añadió su propio llamamiento. Por tanto, como en toda abundáis, les rogó, en fe y en palabra y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esa gracia. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvieren prontos a querer, así también lo estéis para cumplir conforme a lo que tenéis. Pero si primero hay la voluntad pronta, será aceptada por la que tiene, no por la que no tiene. Y poderoso es Dios, que hace que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de la gracia de Dios. Segunda de Corintios 8, 7, 11, 12 y segunda de Corintios 9 del 8 al 11. La liberalidad abnegada provoca en la iglesia primitiva arrebatos de gozo,
porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba de que no había recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podían producir semejante liberalidad sino la satisfacción del Espíritu? En ojos de los creyentes y de los incrédulos era un milagro de la gracia, la liberalidad recompensada. Entonces Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí cogiendo cerojas. Él la llamó y díjole: ruégote me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba y la casa pintanza parecía a punto de agotarse. La llegada de Elías en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha por sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder de Dios viviente para proveerle lo que necesitaba. Pero aún en su extrema necesidad, reveló su fe cumpliendo la petición del forastero, que solicitaba compartir con ella su último bocado. En respuesta a la petición que le hacía Elías de que le diera de comer y de beber, la mujer dijo: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la botija, y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Elías le contestó: no haya temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvias sobre la faz de la tierra. No podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta el sufrimiento que pudiera resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esa prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por esa mujer fenicia, y admirable fueron recompensadas su fe y su generosidad. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de harina no escaseó, ni menguó la botija de aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías, y en su pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y todos los que en tiempo de prueba y escasez den simpatía y ayuda a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado, su poder no es menor hoy que en los días de Elías. Las 2 blancas de la viuda. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Luego su rostro se iluminó al ver una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada, mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas. Ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante, y sin embargo anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que tenía en la mano. Era muy pequeño en comparación con lo que tenían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía.
Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó así a sus discípulos y le pidió que notase la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que sus actos eran comprendidos y apreciados. Muchos le habían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto en las manos de los bienes alimentados sacerdotes se perdería de vista entre lo mucho y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía su motivo. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo, y su acto había de ser un momento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés a su